Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Alfredo Ábalos Vallejo. Estamos un poco en la clase de Derecho Laboral impartida por la licenciada Erika Cisneros, y los temas a tocar pocos viene siendo la huelga de Cananea en Sonora y la huelga de Río Blanco en Veracruz entre los años 1906 y 1907. La huelga de Cananea fue una lección de valentía y de defensa de derechos, de lucha por la libertad, la justicia y la igualdad, como modelo de insurrección contra el mismo capitalismo y precursora de otras huelgas mineras y sobre todo laborales. La huelga de Cananea en Sonora. En los primeros enfrentamientos que hubo entre huelguistas de Cananea y los mismos guardias de la compañía minera, hubo un deceso de 10 muertos, que vendrían siendo 7 mexicanos y 3 americanos, y sobre todo 17 heridos. El 1 de junio de 1906 estalló en la mineral de Cananea, Sonora, una huelga que se convirtió en un símbolo de movimiento obrero en los últimos años del Porfiriato. La localidad tenía una centenaría de tradiciones mineras cuando en 1899 se estableció The Cananea Conciliation Copper Company, que era una propiedad de un coronel estadounidense retirado cuyo nombre era William C. Grimm, quien compró en ese entonces muchas de las viejas minas que se encontraban situadas en Sonora, y donde mismo él abrió otras y mismo también construyó una planta de concentración y tradición y fundición de cobre, y extendió el mismo ferrocarril a los puertos fronterizos de Naco y Sonora. Esas transformaciones que se dieron en esos tiempos vincularon estrechamente a Cananea como una ruta de puntaje económico, con una economía del sureste estadounidense, donde mismos atrajeron a miles y a miles de trabajadores de otras regiones del país, que llegaron en busca de salarios pues relativamente altos, a pesar de las condiciones laborales que en ese entonces eran bastante terribles, y que la vida entera del mismo pueblo pues era controlada simplemente por la compañía del retirado estadounidense. Algunos mineros y otros vecinos del lugar pues se afiliaron en 1905 al Partido Liberal Mexicano, dirigido en ese entonces por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, que eran unos líderes de la organización magonista que funcionaba de manera clandestina en Cananea. Y en ese entonces eran Manuel M. Diegues, era Esteban Vaca Calderón y Lázaro Gutiérrez de Lara, quienes años después pues ellos mismos desempeñaron uno de los papeles más importantes y destacados durante la Revolución Mexicana. Los magonistas convencieron a sus compañeros de la necesidad de organizarse para luchar contra condiciones indignas, y sobre todo que el trabajo fuera digno, para que más que nada se hicieran valer sus derechos, ya que en ese entonces los derechos pues estaban sobre el suelo, no tenían libertades. O sea, la única ganancia la tenía la compañía americana, y el que sufría era el trabajador mexicano. Por eso fue de que se inició ese tipo de huelgas. Toda esa huelga fue en una población donde todo era dictado por la compañía, y eran palpables los abusos de los funcionarios y sobre todo sobre los capataces americanos en territorio mexicano. El día 31 del mes de mayo del año de 1906, los trabajadores de la mina Overskin recibieron un simple aviso que decía que se reduciría el personal, pues con lo cual es desde obvio que aumentaría la carga de trabajo, pero no los salarios de los operarios que no fueran despedidos. Esa misma noche los mineros pues decidieron suspender sus labores
y la madrugada del 1 de junio empezó la huelga, que poco a poco se extendió hacia otras minas. También esa misma tarde se iniciaron bastantes enfrentamientos entre la policía, entre los capataces de las minas contra los huelguistas. Más sin en cambio, por otra parte, un grupo de Rangers de Arizona, pues se le hizo fácil cruzar la frontera para colaborar contra la represión del movimiento, no sin antes pues combatir a los aduaneros mexicanos. Qué loco, ¿verdad? En ese entonces el gobernador de Sonora, Rafael Izabal, pues autorizó que esos Rangers fueran empleados por la misma compañía para resguardar sus instalaciones. Luego llegó un destacamento del ejército mexicano que aprendió a los dirigentes de la huelga, Diegues y Vaca Calderón, y fueron enviados a la cárcel de San Juan de Ulúa, donde estuvieron presos hasta el año de 1911, donde los demás huelguistas fueron obligados a regresar al mismo trabajo. Y ya para poner un punto clave, el día 5 del mes de junio terminó la misma huelga, pero la arbitrariedad de la compañía extranjera y la soberbia de las actuaciones fortalecieron el espíritu nacionalista de muchos mexicanos, quienes llevarían ese mismo impulso y esas preocupaciones sociales a la Revolución de 1910 y a la Constitución de 1917. El día 7 de enero inició la huelga de Río Blanco. ¿Por qué son dos huelgas importantes en la historia de México? Bastante dicho. Previo al inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, se suscitaron una serie de eventos económicos, políticos y sociales que acusaban el desgaste del régimen porfirista a inicios del siglo XX. La emblemática huelga en la fábrica de hilados y tejidos ubicada en la localidad de Río Blanco, Veracruz, se produjo por el tipo de régimen laboral a que fueron sometidos los obreros, no solo en aquel centro de trabajo, sino en todo el territorio mexicano. El conflicto estalló el día 7 del mes de enero de 1907 debido a la ausencia de acuerdos entre trabajadores de la misma industria textil y los dueños de los consorcios más importantes del ramo en diferentes estados de la República Mexicana, incluyendo el Distrito Federal. El problema se centró en las demandas del sector obrero por la mejora de las condiciones laborales, la obtención de un salario más digno y sobre todo una regulación del trabajo infantil, entre otras, mediante el Círculo de Obreros Libres, una organización que los mismos representaba. En este último tenor de la primera década del siglo pasado comenzó un conflicto que a nivel nacional dentro de la industria textil, el cual se agudizó. ¿Con qué se agudizó? Con muchas amenazas de huelgas finalizadas en los estados de Puebla, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Oaxaca y sobre todo en el Distrito Federal. ¿Por qué es importante mencionar a esos estados? Ya que fue una huelga importante lo que paralizó momentáneamente la producción dentro de ese sector. Muy importante. Ya que esto orilló a buscar una intervención a Díaz en el pleno laboral, cuestionando que fuera lo que desaprobaba en ese entonces por los grupos de los obreros más radicales, quienes repudiaban a su largo mandato. En los primeros días del mes de enero del año de 1907, tras 2 semanas de cierre de la fábrica, los obreros de Río Blanco decidieron levantar el paro de las labores, pero el rechazo a sus demandas a través de un nuevo contrato diseñado por las autoridades de la misma fábrica, lo que provocarían que los inconformes enfurecidos atacaran la casa del mismo oficial, segundo al nuevo Círculo de los Obreros Libres, y donde mismo aprobara en ese entonces el gobernador de Veracruz la tienda de raya de Río Blanco y sobre todo las compañías ubicadas en la misma localidad. La intervención de los efectivos del ejército dejó un saldo más terrible, ya que fueron
200 obreros asesinados en ese entonces, 400 prisioneros, 25 soldados fallecidos y sobre todo 40 heridos y más de 1500 obreros despedidos. Terrible. La represión de los obreros de Río Blanco evidenció el clima laboral adverso al que eran sometidos sobre la inmensa mayoría de los trabajadores de México. Minera, textil, Sonora, Veracruz. Cuestión que se retomó en nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos de 1917, donde 10 años después de esos lamentables sucesos, a través de la redacción del artículo 123 constitucional, inciso A, inciso B. Mi nombre es Francisco Alfredo Dávalos Vallejo. Esto fue todo. Espero tengan una linda tarde, buen día, buena vibra. Hasta luego.